Muy buenas a todos. Nuevamente, Dios les bendiga. Un abrazo fraternal. Espero que la misericordia y la bendición de Dios nos acompañe en todo tiempo y que estemos siendo edificados con esta lectura comentada. Es un libro muy precioso, un libro que nos está ayudando. A mí me está ayudando demasiado ya en esta nueva lectura. Creo que siempre Dios tiene algo que agregarnos, ¿no? Tiene algo que decirnos, algo muy puntual, y nosotros tenemos algo que hacer. Hoy nos toca apoderarse siempre de la promesa y nunca relajarse, ¿no? Ya Dios dio la promesa, eso lo hemos leído y lo hemos comentado. La promesa está dada, nosotros tenemos que apropiarnos de la promesa. Tenemos que hacer efectiva la promesa. Entonces dice, primero, Dios prometió salvarnos y nosotros todavía no nos apoderamos de esa promesa. Necesitamos creer en la promesa de Dios y orar diariamente por ellos. También es importante decirle a nuestros hijos algunas palabras que le permitan a Dios actuar en sus vidas. Desde muy temprano necesitamos decirle, hijo, tú eres del Señor. Incluso necesitamos decirnos esto a nosotros mismos. Voy a cuidar al hijo que Dios me dio para que un día él pueda recibir a Cristo como su vida. Entonces es una actividad diaria que debemos nosotros interiorizarnos y que cada día debemos compartir con nuestros hijos. Que nosotros debemos cada día mencionarles el afecto y la paternidad y la cobertura espiritual que tenemos hacia ellos. También podemos decirle a Dios, Señor, mi hijo no me pertenece, recuerda que él es tuyo, guárdalo para ti. Y esa oración también tiene que ser una oración sincera, una oración entendible, una oración en la cual nosotros reconocemos que Dios nos los ha prestado y que debemos responsabilizarnos ante Dios, aunque pedirle esa cobertura a Dios no está mal. Podemos nosotros también decirle, Señor, yo voy a ser responsable de lo que en tierra, en mi casa, en la cobertura, mi hijo tenga con respecto a las cosas de Dios. Para Satanás, nuestro adversario, tenemos que proclamar con confianza y osadía. El centro del placer de mi hijo no es el mundo, del cual tú eres el príncipe, sino Cristo, que es el centro de su vida y su todo. Recordarle siempre que a Satanás que él no es el centro de nuestro hijo, ¿no? Para Satanás, ¿qué debemos hacer? Proclamar confianza y osadía. El centro del placer de mi hijo no es el mundo, no es Satanás, del cual tú eres el príncipe, Satanás, no, sino Cristo, que es el centro de su vida y de su todo. O sea, recordarle a Satanás que mi hijo le pertenece a Cristo. Segundo, después de conocer la promesa de Dios, que nuestros hijos serán salvos por Él, nos relajamos. Sencillamente esperamos pasivamente hasta que ese día llegue. Y es aquí donde nosotros no nos podemos relajar. No podemos dejar a la aleatoriedad de los días y que pasen los días y nosotros no hacemos nada, y que llegue un momento y que porque nosotros vamos a la iglesia de una manera u otra, nuestros hijos se conviertan a Cristo. Mientras eso sucede, Satanás usa el mundo con todos sus recursos para poder seducir a nuestros hijos. Entonces, aquí es donde yo tengo que entender que yo no puedo ser pasivo con respecto a ese vaso de Dios que son nuestros hijos, comenzarlos a llenarlos de Cristo, a llenarlos de Cristo, a llenarlos de Cristo. Y nosotros aquí vamos a ver los resultados. Y el resultado va a ser consecuencial. Es decir, si nuestros hijos no se llenan de Cristo, se van a llenar del mundo. Y después vamos a ver crecer a nuestros hijos y entonces nuestros hijos se van a apartar de Cristo y nosotros vamos a preguntarnos qué dejé de hacer si yo lo crié bien, entre comillas. Pero no estábamos intencionalmente llenándolos de Cristo.
llenándolo de su poder, llenándolo de la palabra, llenándolo de la oración, todos los días, porque Satanás sí hace eso todos los días, busca todos los recursos del mundo para seducirlo y va a pensar que eso son cosas normales del mundo, que las va a hacer y que no es malo, y Satanás lo vaya apartando de esa comunión de la iglesia. Si usted hace un análisis de las cosas preparadas por Satanás para cautivar a su hijo, seguramente se pondrá de rodillas delante del Señor y le rogará desesperadamente para que su poder protector le favorezca. Hoy el mundo está mostrando muchos recursos por Satanás, muchos, y entre esos nosotros nos hacemos los de la vista gorda, ¿no? Y es la lucha con nuestros hijos, con la tecnología. Es difícil y uno tiene los hijos y a veces los ve y uno quiere quitarle eso, y a veces tremendo la influencia del medio con los otros niños, con las otras personas que se asocian con nuestros hijos, que tienen que entregarle para aquietarlos un ratico la tecnología, y la tecnología está haciendo desastres con nuestros hijos. Y bueno, y muchas otras cosas que hoy se ven en la normalidad de la sociedad. Y yo creo que eso es lo que a mí me lleva de rodillas continuamente a pensar en nuestros hijos, en mis hijas, en mis hijos y en mi hijo, para que Dios sea su protector y yo pueda ser intencional en enseñarles la palabra. Y seguramente cada día que nosotros pensamos esto y miramos todo lo que pasa en la sociedad, lo mundano que está el mundo, valga la redundancia de profundizar en el desastre de esta sociedad, el tejido social, de la familia, de lo que se ve, de los antivalores que hoy sobresalen. Uno dice, Dios mío, ¿dónde llegan mis hijos? ¿Dónde se asocian? Y comenzamos entonces a poder permanecer en Cristo y a poder ser intencionales con ellos. Seguramente orarán mucho más por él. Es importante. Si usted ora, verá un escenario iluminado y todo preparado para seducirlo. Es muy probable que con el ejercicio de la oración usted tenga una visión del mundo tenebroso. Y si hoy no tenemos una visión del mundo tenebroso, quizás es porque no estemos orando. No estemos orando nosotros personalmente y no estemos orando por nuestros hijos. Una mamá que le entrega el celular a su hijo de continuo no está orando. No está orando. No conoce el mundo tenebroso. No conoce el mundo tenebroso. Y ese mundo tenebroso puede ser palpable por la oración. Y nosotros tenemos que estar en comunión con Cristo para que nosotros podamos entender lo que hay en el mundo tenebroso y estar preparados y preparando a nuestros hijos, que es lo más importante. Es posible que esa visión no le permita más pasar ni siquiera un día sin que interceda por su hijo. Entonces, esa percepción de lo que hay en el mundo hoy debe ser asimilada con responsabilidad. Y no debemos ver lo que pasa en el mundo como si lo que pasa en el mundo nos va a tocar a nuestros hijos, que con nosotros no va a pasar eso. Mis hijos no van a tener problemas, mis hijos no van a llegar a la drogadicción, mis hijos no van a llegar al alcoholismo. Tenemos que verlo con una visión clara de tan tenebroso es el mundo hoy, y orar por nuestros hijos de continuo para que la cobertura de Cristo esté sobre ellos y mi responsabilidad de accionar sobre lo que hay que hacer con la palabra y la oración y el altar con ellos tenga que ser de manera continua todos los días de nuestra vida con ellos, para que podamos complementar esa cobertura espiritual. Dios les bendiga. Mañana nos vemos con la siguiente lectura. Un abrazo, mil bendiciones.